como dijo Bertrand Russell, siempre habrá gente explicando toda la realidad a partir de un invento de hace una semana. Russell tenía razón. Buenísimo. ¿Ah? Quiero enseñar un poco este Pioneros. libro. Es un misterio, no lo sé. Es un tipo que no enseña sus partidas. Pues es de un momento. teórico, ¿no? Es un Esto teórico. lo conocemos todos. Claro, la gente que sabe mucho en teoría, pero nunca hace nada. Esto es un alegato contra la teoría, Vladimir. Tenía un profesor de filosofía que nos decía, si queréis saber lo que no fue Grecia, leed el libro de Asimov, Lo que no. pero en inglés es, yo diría, autor de culto. Mm. Pero se ha marcado una historia de la Revolución Rusa que se llama Octubre de 1917 y es una historia de la Revolución Rusa. Entonces no es yo la he ficción. leído y he dicho, pues, Mi sí. fábrica algo está haciendo. O sea, porque mi ordenador computa cosas cuando estoy dentro de la fábrica. Está computando Por eso, esos o productos. sea, que quizás ese juego sea una manera de poner tu terminal a trabajar para minar para una determinada moneda cripto. Eso ya es una conspiración importante, pero imagínate que fuera así. Bienvenidas y bienvenidos a Tres Tristes Tontos, programa 14. La resaca de Morille, que no vamos a ver hoy porque no somos capaces de reproducir los ¿Qué vídeos. resaca? Vladimir Ilich, Dimitri, Víctor Balcells, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hola. Mi preparación para Ganímedes. Enamorado. El feudalismo Ilich, ¿estás capitalismo. enamorado de quién? ¿De Carlos Astarita? Todos sabéis de quién estoy enamorado, pero lo repito, Cristina Morales. Víctor, por favor, di algo coherente. Me cuesta. Tengo este libro de preparación para Ganímedes. Me estoy preparando para viajes largos. Hostia, Se aproxima. Ganímedes, bueno, la luna, el copero, ¿a dónde viajas? La luna. La luna de Ganímedes. Ganímedes era una Sí. luna, ¿no? Es una luna de un Sí. planeta. A ver, este es un libro de un hombre del sistema que solar. dice, es un hombre que su primer libro es Yo visité Ganímedes, yo visité. Y este es, pues, cómo prepararse para volver a Ganímedes. Pues eso, Ah, vale. la luna. Vale, vale. O sea, este hombre ya fue a Ganímedes y ha vuelto. Tiene un bestseller mundial, según él. Es un bestseller mundial que yo no tengo. Yo visité Ganímedes y revela en este segundo libro, el adiestramiento a que he sido sometido para viajar a ese mundo. Te enseña aquí lo que he aprendido. Vale. Bueno, en el programa de hoy íbamos a hablar de unos vídeos cortos que grabamos en el PAN, en el Festival Transfronterizo de Poesía y Arte de Morille. Pero por dificultades técnicas no podemos No sabemos cómo presentar los vídeos hoy, pero lo haremos en un próximo programa. ¿De qué van? De todas maneras, vamos a tener... ¿Perdón? ¿De qué tratan? Bueno, el tema principal de esos vídeos es la ausencia de Víctor Balcells Matas de Morille. No estuve este año. No pude ir. Me estaba preparando. Vladimir Ilich y yo estuvimos allí y estuvimos todo el tiempo pues pensando en tu ausencia. Yo también pensé mucho en Puedes... vosotros. no creo. No que- Sabemos que no. Se comentaba Sabemos en que la no, porque cafetería. la fuerza. Pero ese Ahora lugar... bien, tienes muchos. Una cosa que sí me llamó la atención, que todo el mundo preguntaba por ti. O sea, la mayoría de poetas que este año fueron a Morille preguntaron por ti. ¿Qué poetas? Yo no conozco ninguno. Ningún poeta. Pues ellos a ti Pero sí. ellos a ti sí. ¿Tú qué crees? ¿Que Taylor Swift conoce a todos sus fans? Pero los fans conocen a Taylor. A mí me gustó mucho ir con vosotros el año Entonces- pasado y me lamenté mucho no ir este año. Sí, no, yo la verdad estaba seriamente afectado por tu ausencia, Seriamente. pero lo de Ilich está tremendo. Hizo un monólogo, me han dicho. Podemos anunciar que Ben Clark fue mencionado en varias ocasiones. Efectivamente. Y una vez que fue mencionado, tanto mi carcajada como la de Jorge fueron grandes. También, es correcto. Pero bueno, Pero podemos saludos a decir Ben. que tenemos ya la edad suficiente como para conocer a gente que influye poderosamente en el presente juvenil.
En el presente. Efectivamente, hicimos una entrevista a un poeta, yo creo que tiene 18 o 19 años, acaba de publicar su primer libro, y nos dijo, o sea, le preguntamos, Dimitri le preguntó cuáles eran sus tres poetas favoritos o algo así, principales influencias, y dijo, bueno, pondremos la entrevista en un programa posterior, pero el primero que dijo fue Roger Wolf, y luego dijo Ben Clark. Y Dimitri y yo nos echamos a reír inmediatamente por razones evidentes. Y bueno, ya le explicamos que lo que pasaba era que Ben Clark era de nuestra generación. Y claro, ya nuestra generación Claro. tenemos que aceptar que somos unos abueletes, básicamente. Abuelos, sí. Y por eso nos reímos. Entonces, la pregunta que hoy traigo para vosotros es si ya os sentís Rey Loriga. ¿Os sentís ya Rey Loriga? Rey Loriga en el sentido de añejos. Claro, el hombre que estuvo de moda en algún momento. ¿Os sentís ya Efectivamente. eso? Sí, yo muy cerca de la muerte y de la desaparición, sí. De alguna forma, siempre. Vale. Hace tiempo. Porque es que ahora empieza el momento de hacer cosas guays. En el momento en que tú te sientes Rey Loriga y ya sabes que nadie te mira porque algún momento te miraron, es cuando haces las cosas que están guay, que lo pasas bien. Bueno, Estoy totalmente de acuerdo. también en Morilla hablamos con Chema Nievas, el poeta de Getafe. El poeta de Getafe. Tenemos un Ujú. Es que a mí me lo sí. presentaron como el poeta de Getafe y es que eso quedó en mi Me cabeza y no encanta. lo puedo evitar. Pues No lo esto puedo evitar. es una urbe que me Él gustó no mucho. es Sí, pero él no es el poeta de Getafe. O sea, tiene algo que ver, pero no tiene nada que ver en realidad. Pero eso quedó en mi mente y no lo puedo borrar. Y luego también hicimos una micro conversación con Marcos Barrera, otro poeta también que actualmente vive en Asturias, si no recuerdo mal, y que tiene un libro que es Delirios de un figurante, Sí, que yo creo que ya hemos mencionado en el programa alguna vez, no lo sé. pero bueno, sacaremos este material próximamente, en un próximo programa, quizá la semana que viene o más adelante. Entonces, vamos a seguir con un tema del cual quería hablar Víctor, que era un videojuego Ah, sí. que nos ayuda a enfrentar la ausencia del amor. Tema, La pues, ausencia del amor. de actualidad en este mundo convulso en el que vivimos, ¿no? Con guerras en Palestina, en Ucrania. No sé qué. La ausencia del amor es un tema. Relevante. Hay una guerra en Yemen. Hay una guerra en Yemen. Sí, también Hostia. en el Himalaya se pegan con palos. Te voy a pasar el enlace, un enlace a compartir, Jorge, si puedes compartir y presentar. Bueno, este es un videojuego que se llama Satisfactory. Además, esto que os voy a hablar va de literatura al final, ¿eh? O sea, al final la cosa tiene que ver con un Ujú. escritor en concreto. Vamos a centrarnos en un escritor, pero tiene que ver con el juego este. Es una partida que estoy haciendo en Satisfactory que tiene unas 50 horas. Y Satisfactory es un juego de crear cadenas de montaje, como optimizar procesos. Esta es como la fábrica, se ve desde el aire. La fábrica que estoy haciendo, es gigantesca ya y muy intrincada. Aquí se ve por dentro. Arriba a la izquierda está como la foto de antes, el mapa, y vamos viendo por dentro. Es una fábrica muy grande que básicamente lo que fabrica son ordenadores. ¿Vale? Para fabricar ordenadores hay que hacer un montón de procesos antes de que se pueda hacer un ordenador. Para empezar, tienes que minar mineral de hierro, luego lo transformas en lingotes. Los lingotes hacen tornillos, hacen diferentes niveles y poco a poco creas los ordenadores. Todo el complejo que hay arriba es solo para hacer ordenadores de juego. Es una fábrica entera que automatiza la producción de múltiples procesos de diferentes niveles. El juego consiste en que tú trabajas para una corporación en un planeta alienígena y tienes que ir enviándoles a los tipos de la corporación materiales que tienes que ir construyendo cada vez más sofisticados. Pues al principio te piden solo, por ejemplo, lingotes de hierro, es fácil de hacer. Luego te piden acero, luego te piden cosas más sofisticadas. Ahora estoy en el nivel que me están pidiendo ordenadores. Para yo poder hacer ordenadores tengo que tener todo ese complejo que es el que he estado fabricando en la soledad de mi hogar, hora tras hora, durante muchos días. Esta es la planta de ensamblado de los ordenadores. O sea, lo que veíamos antes producía todas las piezas necesarias para que se ensamblen aquí. Esta es una planta de ensamblado. Aquí, como veis, hay cuatro hilos que entran tornillos, entran unos cables, entran unos chips. Pues en esta máquina de la izquierda es donde se ensamblan los ordenadores finalmente. Pues para conseguir esto tenía que construir toda esta especie de gigantesco entramado. Entonces, lo interesante de este juego es que tiene en Reddit una comunidad muy grande, unos 300.000 usuarios que postean sobre el juego. Normalmente los que juegan este juego son ingenieros, todo el mundo son gente
programadores o ingenieros, porque es un juego que básicamente estás todo el rato calculando, aunque tiene un elemento estético que tú construyes el edificio y la gente hace imitaciones de arquitectura brutalista y etcétera. La clave es que tú produzcas una fábrica que produzca de forma muy optimizada X productos. Entonces, dentro de este foro que tiene 300.000 usuarios, hay un escritor llamado Temporal Illusion. Es un tipo, y yo no sé quién es realmente, es un usuario que cada vez que alguien postea algo en el hilo de Satisfactory, de este juego, que es un hilo con 300.000 usuarios, pues él escribe unos posts a los pocos minutos contestando con mucho detalle lo que se pregunta o lo que se comenta. Es como un jugador súper especialista que además pues está pendiente del hilo y que lleva contestando a la gente como si fuera una especie de máquina, y él mismo se llama a sí mismo Ilusión Temporal Time Master, maestro del tiempo. Realmente cuando alguien postea una pregunta en ese foro, a los pocos minutos o poco rato, Temporal Illusion aparece y postea este tipo de post que pongo, aquí se en pantalla un ejemplo, con muchos detalles extremadamente precisos de cómo jugar el juego y cómo optimizar los procesos. Es como una especie de máximo jugador que además dentro del foro este es muy respetado como escritor también. Una especie de escritor ingeniero súper mecánico extraño. Entonces en la siguiente pestaña le pregunta a un tipo este post que se llama It's Time Temporal Illusion, que unos tipos le piden, oye, tienes que enseñarnos tu partida, la partida que tú has hecho en Satisfactory para demostrarnos, tienes que mostrarnos con fotos, como ya os he mostrado antes, cómo es tu fábrica, de que tú eres un experto por escrito de este juego, pero nunca hemos visto tu partida. Y él contesta en otro post, lo que pongo aquí en pantalla, hace una explicación, un resumen de las partidas que ha hecho y de que va a compartirlas, pero todavía no ha compartido la partida. Es un experto en este juego, que escribe sobre este juego, que es muy reverenciado en este hilo por centenares de miles de personas, o sea, es más leído que muchos autores de literatura que nos gusta aquí, y le están exigiendo ahora que muestre su partida, pero él como se está escurriendo, no sé, es una especie de personaje literario en sí mismo, me parece un tipo rarísimo, sobre todo por cómo escribe. Está todo creado como con puntos 1, 2, 3, es como una especie de escritura ingenieril, mecánica, extrañísima, parece una especie de inteligencia artificial, parece un bot, igual no es una persona. Él dice que tiene unas partidas que ha jugado, pero no se sabe muy bien de dónde sale este tipo. Bueno, no sé. Es algo a lo que llegué jugando al juego este, que es un juego en sí mismo, no sé qué pensáis, un poco raro. Cadenas de montaje, pues llega este tipo, que a su vez es un escritor, pues como os decía, que es mucho más leído este tipo que casi todo lo que comentamos aquí ahora mismo y venerado en ese hilo del submundo de Reddit. Bueno, ¿qué os parece esta fábrica? Esta es mi fábrica. Es un poco fea, pero bueno, poco a poco la voy embelleciendo, poco a poco. A ver, ¿Tienes alguna explicación para el nombre? ¿Por qué el nombre se llama Satisfactory? ¿Por la satisfacción de hacer esto? Sí, da un placer raro cuando funciona tu fábrica y va produciendo cosas, está automatizada. Yo entro en el juego y miro desde el aire, va solo eso. De alguna manera automatiza pero procesos. mi pregunta sería, claro, esto dices que tiene que ver con la ausencia del amor, porque estos ingenieros que juegan esto están en un estado de desamor total, ¿o qué? No No sé, lo sé, en fin. yo lo Hay veo que estar solo, lo veo un juego muy darse al ordenador solitario. durante horas a hacer esto, ¿o qué? Yo lo veo un juego muy solitario, aunque se hacen. Hay gente que juega multijugador, como si nos pusiéramos los tres a hacer la fábrica. Hay gente que juega en el mismo mundo y hacen la fábrica juntos, pero es raro. Y normalmente la gente juega sola, la gente está sola. Son ingenieros, programadores que les gusta calcular y bajo una Ya. interfaz en 3D bonito hacen lo que hacen en su trabajo, que es calcular cosas, optimizar cosas, todo el rato. Bueno, tú, Jorge, sabes de esto. O sea, hay muchos programadores que O juegan sea, este juego. esto es un homenaje a la soledad, ¿no? En realidad, más allá Es un de- homenaje a la soledad y mastodóntica, a la Ya, ya, producción industrial claro, infinita en el vacío. en vez de construir estatuas Pero si es un físicas, juego, ¿Es un juego? ¿qué nivel de conocimientos se necesita si es un juego? Bueno, entrar en el juego este es complicado. Aprender hace falta bastantes horas para aprender cómo funciona. Esta partida que os Vale. estoy enseñando aquí la he hecho después de muchos intentos de partidas medio empezadas que no consigo hacer que funcionara la cosa. Ahora ya tengo una fábrica que me está funcionando más o menos bien, pero mi fábrica no está en absoluto optimizada como podría estarlo, como les gustaría a estos jugadores. Aquí lo que gusta es la optimización. El placer estético es por la optimización de los procesos, no porque sean bonitos, aunque tú fabriques el edificio también, lo creas tú.
Pero claro, el placer de Minecraft está en la estetización. El placer de esto está en la funcionalidad. Sí, básicamente sí. Aunque Bueno, también tú edificas, o sea, también creas tú el molde del edificio. Hay gente que hace edificios muy bonitos. Y en este hilo de Reddit ya. la gente comparte sus construcciones y algunas son... Mm. Y De este todos super modos, escritor, perdón, no, el escritor puede saber mucho y, sin embargo, no aplicarlo. O parecer que sabe de ciertas situaciones porque buscan una guía, las respuestas, pero realmente él, en lugar de hacer, aprende. Con lo cual no tiene nada. Y no lo enseña porque si enseña a nada que tiene, perderá todo el respeto. Exacto. Es un misterio, no lo sé. Es un tipo que no enseña sus O partidas sea, de es un momento. teórico, ¿no? Es un Esto lo teórico. conocemos todos. Claro, la gente que sabe mucho en teoría, pero nunca hace nada. A esto ver, es un alegato contra la teoría, Vladimir. Vamos aquí pero, a iniciar un debate. hombre, Es sobre la neurosis, sobre todo, yo, ¿no? Un re- debate sobre la neurosis. yo, Un yo, bloqueo. Es una yo neurosis, recuerdo estoy de acuerdo con Víctor. Esto es totalmente neurótico. claro, pero a ver, yo recuerdo un amigo que tras años ya de creer que era un intelectual y tras años de que el mundo le demostrase que no lo era, decidió llamarse a sí mismo intelectual de cafetín, ¿no? De Intelectual de cafetín. café, como para darse un título, ¿no? A sí mismo de, a ver, ya sé que no hay nada en el mundo que pruebe que yo tengo ni una pizca de inteligencia, no he publicado nada, no tengo nada, o sea, pero en los bares parezco listo. Entonces, bueno, digo, a esto me refiero, este tipo de personalidad la conocemos todos, ¿no? Sí, efectivamente, este hombre es ese estilo de... sí. Pero que digo que esa personalidad está bajo el peso de una gran neurosis, ¿no? Porque es una especie de bloqueo. Hay una especie de idea de uno mismo, hay un ideal que nunca se puede cumplir y entonces alguien no hace Mm. nada. No hago nada porque si no, habrá algún juicio en algún momento sobre lo que haga. Entonces, se habla de la cosa, pero nunca se hace la cosa. Para que no O haya un sea, juicio. ¿crees que lo que puede ser es que tenga miedo escénico este máster de... Máster del tiempo. Sí, no, pero me recuerda, por ejemplo, al Ghost in the Shell, el anime clásico Sí, vamos, ya del siglo pasado. Está este personaje llamado el Puppet Master, ¿no? El sí, maestro de las marionetas, ¿no? Que eso, se que parece. tiene al final... ¿Ah? Sí, sí, se parece. Se parece, ¿no? Vale. Para mí No, sí. lo digo como referencia, quiero decir, no... Sí, luego está el hecho de que sea un hombre Mm. mucho más leído, bueno, un hombre, no sé, es un ente o una mujer, no lo sé. No sé, no sé, es Temporal Illusion, alguien mucho más leído que cualquier autor de los que comentamos, que a veces hay miles de personas que leen sus intervenciones robóticas. Me gusta. O sea, ¿te parece muy curioso ese hecho de que gente que en teoría no son escritores, al final sean más escuchados o más leídos que otro tipo de persona? Sí, yo en Reddit voy a la caza de gente, de grandes comentaristas. Hay gente que comenta muy bien y que son autores que tienen sus Ya. usuarios con sus comentarios y que a veces escriben, yo qué sé, es todo en inglés, pero a veces es shakespeariano, a veces es prosas magníficas. Yo lo busco en Reddit, que es Ya. gente que no está firmando o publicando algo, están simplemente en sus Ujú. comunidades, intervienen a su manera. Ya. Esa fábrica no tiene trabajadores. No, es automática. Sí. Vale. Y Quizá de ahí se deriva la satisfacción, ¿no? no hay un sueldo. O sea, yo sigo con vuelvo al título de la satisfacción. Quizá la satisfacción se derive de eso, de que uno no tiene que lidiar con sindicatos, trabajadores, enfermedades, embarazos, Sí, ¿no? Enfermedades, embarazo. O sea, sí, sí. bajas, A ver, en la que no hay Oye, fábrica nada. estás Es decir, solo, hay una musiquita y hay extraterrestres por ahí que pululan, pero son tontos, o sea, estás solo, no hablas con nadie. Y la empresa, digamos que tus jefes, es una voz que suena en off, pero no hay nadie que venga a visitarte ni a decirte, oye, ¿cómo estás? ¿Qué estás haciendo? Tú tienes que hacer los envíos y los envíos se van al espacio. Cuando tienes el envío hecho, lo envías. Pero no hay ningún contacto humano de ningún tipo. Tú estás solo ahí haciendo la fábrica. Es lo que dicen en el claro, foro pero este, es es un como, mensaje de Dios.
tú produces cosas para una especie de ente, sí, no sé muy bien, es una empresa que se llama Fixit, una multinacional. Entonces en el foro la gente dice que Fixit. la producción tiene que crecer. El objetivo es que la producción crezca. A mi fábrica tiene 1 gigavatio, pues el objetivo es que tenga 2 gigavatios, que hagan más ordenadores y que yo envíe al espacio más cosas. Claro, es totalmente incel esto, Sí, totalmente. Lo que decía, o sea, estoy de ¿Es acuerdo con posible? Elise totalmente. Es totalmente incel. Estoy solo, no tengo nada que hacer y claro, me voy por la ilusión de que yo solo puedo hacer una ser factoría, autosuficiente. hacer una fábrica de Sí, ordenadores. Que eso es una fábrica de ordenadores en sí. O sea, me ha costado mucho, pero fábrica de ordenadores, os lo prometo. Pero reproduce la creación de bloques en el mundo cripto. Funciona igual. Sí, Es el mismo sistema. sí. O sea, e incluso uno puede pensar que tu fábrica está minando. Mi sí. fábrica algo está haciendo. O sea, porque mi ordenador computa cosas cuando estoy dentro de la fábrica. Está computando Por eso, esos o productos. sea, que quizás ese juego sea Mina. una manera de poner tu terminal a trabajar para minar para una determinada moneda cripto. Sí, es una conspiración importante, pero imagínate que fuera así. O sea, que mi cadena de montaje, el poder de computación se está transformando básicamente en minar eso que tiene un valor económico y luego la gente saca dinero con mi fábrica. Ujú. Claro, que Eso, tú estás trabajando para quien invierte en una moneda que no conoces. a ver, la hipótesis que has puesto de que mi fábrica esté minando dinero para otra gente, la veo plausible, porque al fin y al cabo la computación es el valor real y la energía es el valor final, o sea, la energía eléctrica que yo estoy gastando aquí Claro. para jugar el juego este. ¿Veis esas dos gatitas ahí acostadas ¿los veis allí detrás de mí? ¿Veis Sí, las dos gatas moviendo? sí, magníficas. ¿Tú crees que esas dos gatas están minando una criptomoneda ahora mismo? Están liberadas y Allí salvadas. acostadas. Los gatos no son reales. No, claro que no. Cuando lo fueron. O sea, ¿Cómo que no son esas reales? dos gatas son ilusión. Son una ilusión. A ver, es un comentario. ¿Conocéis la conspiración de que los pájaros no son reales? Sí, estoy apuntado. La he oído, sí. Birds aren't real. Y la pregunta es complicada, porque la pregunta es, ¿has visto alguna vez a un bebé paloma? Yo no. Yo tuve en mi casa uno. Ah, paloma gris, de estas grises, ya. Bebé paloma. Una paloma, un bebé paloma. ¿Has visto alguna vez? Yo no. La mayoría de personas nunca hemos visto un bebé paloma. Entonces, claro, Bebé paloma. si nunca has visto a un bebé paloma, las palomas son cámaras del gobierno. Y de ahí, entonces, es una broma, es una conspiración que surge para reírse de las otras conspiraciones, pero lo hace tan bien que ciertas personas entran en esa conspiración. Sí, Incluso sí. Bueno, Eileen. cuando el fundador salió y dijo, Ajá. porque se dio cuenta el fundador, que había personas que estaban tomándose en serio la estupidez que él decía, y él salió, otro tomó el relevo y dijo, no, no, es que esto es así. Los pájaros tienen cámaras del gobierno y empezó a elaborar. Pero es que esto es Es muy así. interesante. Yo vi un documental sobre este tema y es maravilloso, porque el tipo que lo creó nunca pensó que alguien se lo iba a tomar en serio. Me parece que este tema es una introducción perfecta para algo que Dimitri quería comentar sobre Sí. el paso del feudalismo al capitalismo. Algo que quería Yo comentar. tengo aquí apuntada una frase que me parece muy bonita, que es el paso del feudalismo al capitalismo o una mujer gallega que caminó demasiado. Yo sé que son dos cosas diferentes, pero en realidad me gustaría que Claro. fuera la misma cosa. ¿Cómo? ¿Qué Claro, relación? en un programa, o sea, en algún momento hablaré de esta mujer del siglo IV, que fue desde un pueblo cercano a Lugo, Cospeito, hasta Estambul y volvió, caminando. Sí. Tiene un libro que se llama pues, Los peregrinajes, evidentemente. Y llegó hasta Estambul. O sea, después de llegar a Jerusalén continuó para ver Constantinopla, ¿no? Y después ¿Será que volvió. después de llegar a Constantinopla continuó para llegar a Jerusalén, ¿no? ¿O fue por el norte de África? ¿O por Italia? Es que fue por un camino y volvió por el otro. De ahí también Ah, hizo el círculo. Entonces, ahora mismo hizo el no círculo. sé. ¿Por dónde fue? ¿Si fue por el Sí, norte de África o si fue por Europa? claro, quizá tienes tu razón y llegó primero a Estambul y luego. Bueno, Si fue depende del por camino, pero Europa, claro, hizo ese pasaría por camino. Estambul y luego tal. Bueno,
si es el siglo IV, era Constantinopla en ese momento. Sí. Bueno, en Claro, o realidad sea, era Bizancio. no existía el Islam, o sea, no había sido inventado el Islam, Efectivamente. entonces no había, digamos, los problemas que podía haber después si intentabas hacer lo mismo. O sea, como que, oh, Efectivamente. una cristiana. Claro. Entonces, de eso hablaré en otro momento, porque aparte de ser un libro de viajes fascinante, bueno, pues la gracia está en que fue una mujer, ¿no? Que yo que sé, que es raro que tengamos libros de viajes escritos por mujeres y más raro todavía que sean del año 350. ¿Y qué libro es? Bueno, de hecho es el único. ¿Cómo se llama? ¿Eh? ¿Cómo se llama el libro? Egiria, creo, los peregrinajes de Egiria. Egiria. Egeria. Vale. Es de. Ella estaba en un monasterio por la zona Pero del espera, Bierzo. ¿de eso hablarás en otro momento o vas a hablar ahora? Sí. No, en otro momento, porque no he leído el libro todavía, pero lo leeré Vale, dentro de poco. perfecto. Bueno, pero queda anunciado. Yo qué Queda sé, anunciado. que la Importante. señora Este es esta el programa, claro. este es Si, el si programa todavía. del porvenir. A Mostraremos ver, unos vídeos, hablaremos de tales temas. Pero yo ya hemos estoy hablado de convencido cosas de que raras. absolutamente. Claro. Yo estoy convencido de que nadie nos escucha jamás. No. Que cuando nosotros No, no, vemos yo. Escúchame en teoría. Que cuando nosotros vemos cuando Víctor cuelga y aparece como 800 views, 900 views, eso es gente que empieza y a los 2 minutos desconecta. Eso Sí. cuenta como una view. Sí. O sea, yo creo que nadie llega Ah, a este punto, nunca, No. jamás. Muy pocos. pues yo te diré algo, te diré algo. Hay gente que sí llega, tío. Porque a mí me han Bueno, preguntado amigos, cosas. amigos. Y No, Mira, no alguien que te enemigos. solamente, Y conoce a no ti o enemigos. me solamente conoce a amigos, mí. Y Hay gente que enemigos. llega. Hay Amigos y gente. Gente envidiosos. y extraviada que Amigos y enemigos. envidiosos. gente extraviada que Bueno, a llega. ver, el paso del feudalismo al capitalismo, por favor, Carlos Astarita. Los que resistan Entonces, esto es resistirán un mucho. tema. Estos son los duros, los que aguanten esto. Duro tema. Hostia, Vale. Fundamental. Pues duro tema. tiene que ver con lo anterior, con las fábricas, tiene que ver. Claro. ¿Cómo lo ligas con lo Entonces anterior? se titula Del feudalismo al capitalismo, cambio social y político en Castilla y Europa occidental. 1250-1520. O sea, marca el inicio del capitalismo una vez que se derrota a los comuneros, porque ciertamente los comuneros es una revolución de inspiración feudal y la derrota de los comuneros es el inicio del absolutismo y por lo tanto del capitalismo. Entonces, nada, o sea, de la centralización, de hecho, de otro modo, el fin de la división jurisdiccional o el fin de la división de poderes que es propia del feudalismo. Lo que me gusta de este libro es que, bueno, primero, es un tema que estamos recuperando ahora. Las revistas, vamos a decir, de cierto prestigio dentro del hispanismo vuelven ahora a este tema absolutamente olvidado por 20-25 años. Este libro es de un tipo outsider, es del 2005, pero ya no había casi interlocutores. En la época en la que este libro se publica ya no quedaba gente para hablar con él. Digamos. No hay Ya interlocutores. nadie. No podía Es hablar que, con a él. ver, estamos hablando a primeros de los 2000, lo que se está haciendo es historia sexual. Se está haciendo toda la historia de Pero, los gays, lesbianas. pero eso es la academia. Sí, claro, claro. Vale, pero quiero decir, claro que había, o sea, Nadie. claro que había un público para eso, pero fuera de la academia. En la calle. No, este libro es extremadamente árido. Este- Si Ah, alguien pues, nos escucha, si alguien nos escucha y lo va a leer, que no piense que por no lo favor, haga. esto no es divulgación, Pero está bien ¿vale? escrito, ¿no? Es un gran Esto escritor. Me han dicho es que duro. pero escribe bien, ¿no? Me han dicho. Jorge me dijo que escribía Víctor bien. se Escribe, preocupa. Estará bien escrito es- al menos, ¿no? Es prustiano. escribe con un nivel de detalle y con un nivel de avanzar lentísimamente y de minuciosidad que, al menos para mí, resulta un tanto pesado, ¿no? Un No tanto hay plumbeo. placer, no hay satisfactory. No hay... Hay Satisfactory en recuperar un tema
que me parece más relevante que hablar de Edad Media, Renacimiento, no sé qué, como si la historia se moviese por espíritus extraños, estéticos, que nadie entiende muy bien por qué. Como decir, ala, pues en 1492 acaba la Edad Media porque lo digo yo, y porque Colón llega no sé dónde, y es como... ¿Por qué? ¿Sabes? O sea, quiero decir, que no tiene ningún sentido, ¿no? Y después, ala, pues terminamos en 1600, 1700 la Edad Moderna porque porque se acaban los Austrias. Y entonces viene... O sea, que es como... Bueno, pero ¿por qué? ¿Por qué porque se acaben los Austrias tú vas a marcar un corte ahí y no porque, yo qué sé, se funde una cosa o se muera tal persona? Que es un poco arbitraria la división de la historia que heredamos de Hegel, basada en la noción de espíritu. Creo que cada vez eso es más patente para casi todos. Jacques Le Goff publicó uno de sus últimos libros antes de morir. Fue ¿Por qué cortar la historia en rebanadas? Y proponía que la Edad Media había terminado en la Revolución Francesa. Y lo hizo además en varios artículos y libros, ¿no? Proponiendo que, claro, es decir, es evidente que no podría haber capitalismo sin América. O sea, digamos, la base material del capitalismo la provee América en el siglo XVI. Pero también es evidente que sin todos los procesos centralistas que se habían ido produciendo, sin la consecución, que es lo que este libro cuenta, ¿no? Sin que la monarquía se establezca como un poder mucho más poderoso que los señores feudales, tampoco hubiera habido capitalismo, sin centralización. Tampoco hubiera capitalismo sin una sola jurisdicción. Es decir, sí, América es importante, pero todo lo que había pasado antes, que es lo que este libro analiza, hace que la llegada a América suponga un catalizador en el paso del feudalismo al capitalismo. Bueno, Lo otro está más estudiado, Mm. ¿no? Porque es más evidente el hecho de, pues se extrae plata, con la plata se hace dinero y entonces el dinero comienza a tener... Bueno, pero lo que toca este libro es menos estudiado. Aquí en este libro pues tiene 4 núcleos temáticos: la evolución sociopolítica, que lleva al estado feudal, o sea, cómo se forma el estado feudal y cómo luego se transforma en capitalista. La génesis de la producción rural capitalista, o sea, los núcleos de capitalismo antes de que las ciudades se conviertan en el centro de la transición al capitalismo. La lucha de clases, porque este hombre es marxista más no poder, y la relación de estas tres cosas con el flujo comercial precapitalista. hostia, me está invadiendo la aridez. Sí. Nunca habías dicho que alguien era árido. Siempre. Es árido, es árido. Pero lo hace Pero especialmente fijaos, interesante. Esa aridez. pues fijaos lo que os decía antes. El libro es del 2005, ¿vale? Pues mirad, dice, entra en diálogo con Marx y Weber. Bueno, claro. Dobb y Sweezy. Dobb y Sweezy son de los 50. Pienso que. El debate de Brenner de 1970-80 y la Escuela Inglesa de Historiadores Marxistas, además de los modelos de Brodel y Wallerstein. Pero esos dos últimos, que sí son más de los 2000, apenas los toca. En realidad, este es un hombre en el año 2000 hablando de temas... Bueno, Brodel, Fernand Brodel, el historiador francés, que ese es muy anterior. Sí, lo dice aquí en la contraportada, pero yo todavía de Brodel no he visto mucho, porque No has visto es nada, un... ¿no? Claro, es un tipo... Bueno, lo que quiero decir es que es un libro fantástico si uno quiere entrar en el tema, pero preparado para entrar... No es divulgativo. O sea, esto es un libro Pero. para un poco sufrir Sufrir. las consecuencias de querer aprender en qué consiste el feudalismo y el capitalismo. Que se va a Víctor, poner de moda ahora, con Sí. el rollo este del neofeudalismo, que la gente anda diciendo esto de... Está Varoufakis con su libro de... Varoufakis habla ahora de neofeudalismo Varoufakis constantemente. ya no está de moda, tío. Te quiero decir esto, Dimitri. Él Yo sé que te va a quiere, y romper el corazón, a pero ver, Varoufakis estaba de moda hace unos años. Ya de hecho Ha no lo perdido está. fuelle. ya lo, pero la palabra está neofeudalismo, está junto con razón algorítmica. La gente que está intentando entender el sistema social a partir de la tecnología están hablando de estas Ya, cosas. Yo lo escucho en Hospitalet ya, a veces pero en el mercado. siempre, como dijo Bertrand Russell, siempre habrá gente que explicando
toda la realidad a partir de un invento de hace una semana. Russell tenía razón. Buenísimo. ¿Ah? Quiero enseñar un poco este Pioneros. libro. Hostia, Vaya nombre el autor. Bartenbrack, Van Luiten, Van Zanden. Marten Prack. Ostras. Impresionante. Vale, esto es del año pasado. Ajá. Bueno, se titula Pioneros del capitalismo, Países Bajos 1000-1800. Es una introducción mucho más amable, es mucho más sencillo de leer. No parte de. Es decir, para explicar la transición feudalismo-capitalismo, no parte de supuestos marxistas, parte de supuestos liberales. Para este autor, el capitalismo es fundamentalmente un modo de relación social. Para estos autores, el capitalismo es fundamentalmente la preeminencia del mercado sobre la preeminencia de la economía sobre la política. Entonces son dos, claro, visiones distintas de qué es el capitalismo. Sí. Y bueno, usa muchas más, vamos a decir, estadísticas, usa muchos más datos y mucha menos especulación teórica. O sea, este libro, claro, habla de Holanda, no habla de España. Este habla de Castilla. Tampoco habla de España, habla del Reino de Castilla. Pero, bueno, o sea, si lo que te interesa es más Una las zonas... pregunta ahí, Luis. Una Bien. pregunta. Porque estaba en una conversación el otro día también de historiadores y árida. Árida, o sea, hubo un momento que parejas de personas que estaban en la conversación empezaron a decir, oye, mira, iros a tomar por el saco, ¿vale? ¿De qué tema? De historia de esto, del capitalismo. Y te quería preguntar qué Anda. piensas. No, porque has dicho algo importante que es el capitalismo no se puede entender sin América. Pero había un Sí. tío el otro día, un historiador, que Un hablaba, no historiador. hablaba de América, hablaba de sí, sí, hablaba de África y Asia, y sobre todo de la India. Ok. Y lo que decía era, el capitalismo no se puede entender sin la India, porque es de la India de donde Gran Bretaña saca todo, o sea, saca lo gordo, por decirlo de alguna manera, de Asia, del comercio del Ya, opio, etcétera, no sé qué. ¿Astarita ya. dice algo sobre este tema o este otro autor holandés o No, pasan? no, porque Tienen nada que ver? vamos a ver, es que hay que aclarar, son dos capitalismos. El autor ese está hablando del siglo XVIII y del Imperio Vale, Inglés. Y por vale, capitalismo se refiere al capitalismo industrial. ¿Ah? eso es. Bien, claro, pero este libro está hablando de 500 años antes del capitalismo industrial. Ya, ya, por eso te quería Pero preguntar que si había alguna Empieza relación, en que el si siglo había XIII. algo, algún tipo de puente estos o algo amigos parecido. Pero en debate, Astarita está hablando de otra cosa. era ¿Cómo? un debate en un hasta bar, aquí. una discoteca, estabas con esta gente hablando de historia y capitalismo. No, 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 yo no debato en discotecas, Víctor. Encendidos, capital. Es que yo quiero conocer a Yo, gente así. a ver, Víctor, te voy a explicar una cosa. Yo soy un hombre ya mayor. Yo soy un hombre ya mayor. ¿Mayor? Ya Debates en discotecas. tengo mis achaques, tengo mis cosas. No, pero son dos visiones. Es verdad que la palabra capitalismo, como se usa desde diferentes epistemologías, pues a veces se confunde y hay dos personas hablando de capitalismo, pero hablan de cosas distintas, Ah, no, no, usando claro. la misma palabra. Sí, 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 Ya. sí, por eso. Pero yo te quería preguntar eso. Como dijiste, América, tal, me he Mm, recordado esto que me pasó hace un mes o un poquito ya, más. Y bueno, que era bueno, un grupo así, estos típicos historiadores hablando del tema, porque uno precisamente había escrito un ensayo sobre, pues, el tema de, claro. pero más sobre no, no tanto sobre el capitalismo, sino sobre Adam Smith y bueno, finales del 18, ¿vale? Y Pero entonces claro, pero hablaba es... evidentemente de la India ah, y de ya. cómo los ingleses, o sea, bueno, básicamente es una teoría de estas nuevas, ¿no? De que hablan de que Gran Bretaña es el primer narcoestado de la historia. Y de hecho es el más Bien, grande de toda la historia, Más porque, bueno, Hong bien. Kong, bueno, sí, a ver, el único, o sea, Gran Bretaña lideró una coalición de ejércitos internacionales para obligar a China, por el medio de las armas, a vender, a legalizar el opio en sus ciudades. Hong legalizarlo. Kong, claro, Sí, las guerras del opio Sí, del siglo sí. XIX, pero no solamente eso, en la India y en Afganistán
fueron los británicos los que obligaron a la población a que dejaran de cultivar lo que fuera que cultivaran para comer y se pusieran a cultivar amapola. Por eso todavía hoy en día grandes zonas de Pakistán y Afganistán pues viven del cultivo de amapola. No es porque a ellos se les haya ocurrido, se les ocurrió a los ingleses en el siglo XIX, ¿sabes? Maléfico. Entonces, bueno, quiero decir, esto se les ha ocurrido a los propios ingleses, son historiadores ingleses los primeros que dicen, no, si nosotros somos el primer narcoestado, ojito. Pero bueno, en fin, yo qué sé, son Guay. tonterías. Muy interesante el tema de Astarita, lo buscaré en un momento en que la aridez me llegue por la coronilla. No Pero lo ¿has sé. marcado algún fragmento que te guste? ¿Hay algún fragmento que has señalado? Y en un fragmento potable. Potable. A ver, Que te dé placer estético. más que nada por si queremos debatirlo, ¿no? Bueno, de todos los capítulos, los que yo recomiendo son dos. El Estado feudal, recomiendo ese capítulo, y recomiendo el capítulo La conciencia de clase. Me parecen los dos mejores capítulos. O sea, otros también, pero son más especialistas, ¿no? O sea, la industria rural a domicilio, procuradores pecheros, caballeros villanos. Bueno, el último es una comparación de la transición entre Sicilia, Toscana y Castilla, que para quien le gusta comparar cosas, pues está bien. Y bueno, sí, señalé aquí, a ver qué os parece. Aquí estaba por aquí, señalé, pero no lo encuentro. Ay. No lo encuentro. Ahora había señalado un fragmento. Mira, aquí está. No lo encuentro ahora. Lo que Fragmento es potable no se llamativo. encuentra. Fragmento potable. Todo es No, lo que es aridez. llamativo, muy llamativo del libro es la cantidad de documentos que cita. O sea, es brutal. O sea, es un libro muy apegado al archivo, ¿no? Muy apegado a actas de reuniones parlamentarias, actas de reuniones vecinales, actas de todo lo que nos ha llegado del siglo XIII, XIV y XV, que es una documentación ingente, pues lo trata con mucho cuidado, ¿no? Fueros, muchísimos fueros, imaginad. O sea, mira, está aquí, lo leo. A ver qué os parece. La racionalidad capitalista es tanto la negación de la facultad racional del proletariado en el proceso de trabajo como la proletarización de los atributos racionales del intelectual. ¿Estáis o no de acuerdo? ¿Qué? Suena bastante. Suena muy bien eso. Yo lo veo interesante, pero no sé qué ha dicho. Aquí está comentando sobre la clásica teoría de que en el capitalismo industrial lo que sucede es que el obrero ya, o sea, el individuo ya no ve el producto final de lo que produce, ¿no? O sea, antes del capitalismo industrial uno ve el producto final, no hay todavía alienación, aunque ya sí haya explotación de la plusvalía, no hay todavía alienación. En el capitalismo industrial, en la segunda fase del capitalismo, ya hay alienación, porque Sí. uno ve solamente pues, el lugar de la cadena de montaje que le corresponde. Sí, Entonces, lo que dice aquí es... había este libro de Michel Hulin que se llama Mística Salvaje, de gente que está en cadenas de montaje que no sabe muy bien lo que hacen en su proceso, que tienen como episodios místicos, precisamente por la enajenación extrema, entran como una especie de estado meditativo y caen y ven a los dioses en medio de la cadena de montaje, precisamente porque su trabajo no tiene un sentido para ellos, no saben ni lo que están haciendo ahí. Están poniendo un Claro, porque tornillo. están desconectados al 100% de todo, ¿no? Sí, es un Ni, engranaje. ni siquiera saben que son inútiles. No. No, por eso, Pero pero fíjate, que hay un aspecto litúrgico en esa cadena de montaje, porque Sí. es como un salmo, Sí, es como que se repite. por eso. De hecho, bueno, eso es, o sea, eso es para verlo también, ¿no? Hasta qué punto esos accesos místicos o también la resistencia que un ser humano puede tener a realizar un trabajo sin sentido durante tantas horas al día y repetitivo,
tiene que ver con ese impulso a la repetición que también explota todas las religiones, no solamente el cristianismo, el islam y el judaísmo, también las religiones asiáticas explotan el ritual, ¿no? La repetición de un mismo movimiento. Compulsivo. Ya. Que yo Claro. veo a los gatos esos de ahí atrás que están descansando todo el rato y pienso, joder, ese sería eso es lo bueno. No, Eso es la cosa. esas gatas te están minando cripto ahora mismo. Sí. Escucha, os voy a hacer una pregunta muy importante, y ya que hable otra persona. ¿Dormís, cuando dormís con alguien, me refiero? Si alguno tiene novia, etcétera. eh, ¿Vale esas gatas como alguien? Alguien sí. Escucha, esto es muy importante. Parece una tontería, pero es muy importante. ¿Dormís siempre del mismo lado de la cama? Sí. ¿O le Sí. decís a vuestra pareja, cambiemos? ¿Dormimos siempre con la misma persona? Sería la siguiente pregunta. Mismo, No. Mi pregunta es, cuando duermes con una persona en concreto, mismo tu lugar. novia, En lo que concreto. sea, tal. Sí, en repetidas ocasiones, Sí. ¿tenéis un lado de la cama? Sí. Sin duda. ¿Por Claro. qué? No lo sé. Ahí está, pues que ahí está lo que acabamos de hablar, el ritual religioso y ahí está la cadena de montaje, la repetición de una misma actividad. Es una atracción por la rutina, por el ritual, que yo intento conscientemente romper, siempre. O sea, yo intento como pues, no comer a la misma hora, no dormir del lado mismo de la cama, porque en el fondo me parece que hay una pulsión internamente fascista en esa repetición, Pero no te lleva una ¿sabes? O sea, anarquía yo le muy tengo loca. muchísimo miedo. No te lleva una ¿Eh? anarquía. No te lleva todo esto una anarquía un poco delirante, como comer a cualquier hora. Sí, Estar. Sí. molesta, Pero Decididamente sí. molesta, molesta, pero lo necesito porque si no, Yo también. creo que soy un minion, Sí, yo lo ¿sabes? hago Que por creo que eso. soy un gilipollas que hace siempre lo mismo. Y necesito vale. cambiar de lado de la cama, cambiar horas de comer, igual pasar un día todo el día durmiendo y al día siguiente no. No entrar en rituales, porque Sí. si entro en rituales sé que no le voy a gustar nunca a Cristina Morales. Eso está claro. Fin. Ya está. No vamos a seguir por este camino. Eh, bueno, voy yo, ¿no? Sí. Gracias, Illich, por Astarita y del feudalismo al capitalismo en Castilla. Bueno, yo iba a hablar de China Miéville, ¿vale? Y de un libro que es lo que en Tres Tristes Tontos diríamos un balón suelto, porque China Miéville es un autor súper famoso de ciencia ficción en Estados Unidos, vamos, en inglés. En español no ha tenido tanto éxito, pero sí que ha sido muy traducido y ya tiene unas cuantas ediciones, pero en inglés es, Mm, yo diría, autor de culto. mm. Pero se ha marcado una historia de la Revolución Rusa que se llama Octubre de 1917 y es una historia de la Revolución Rusa. O sea, Entonces no es yo la he ficción, leído ¿no? y he dicho, No. no es ficción. Bueno, a ver, no es ficción según él. Ahora voy a decir yo lo que opino, pero quiero decir que me sorprendió mucho, ¿no? A ver, Mieville, sobre todo, yo creo que tendría tres novelas fundamentales, o sea, las más famosas de ciencia ficción. Se hizo famoso con una que se llama La Estación de la Calle Perdido, ¿vale? Que yo no sé si, yo creo que es del 90 y pico o del 2000 o de principios, ¿vale? Que es la primera de una trilogía. Y luego la novela, yo creo, más famosa de él es La Ciudad y la Ciudad, que es como de hace 20 o 15 años más o menos, Ni ¿vale? idea. Y bueno, esas son las dos que ha leído, yo creo, la mayoría de la gente que ha leído algo de él, ¿vale? No voy a comentar su ciencia ficción, ya hemos hablado en muchos programas de Tres Tristes Tontos de ciencia ficción, de muchos autores. China Miéville es muy bueno, es un tío, yo lo recomiendo, pero no me voy a meter en ello porque, bueno, no es plan y quiero hablar de otra cosa, ¿no? Quiero hablar de lo que he dicho, octubre de 1917. Este hombre es de izquierdas, ¿vale? Bastante de izquierdas y se ha marcado una historia de la Revolución Rusa donde Lenin es básicamente casi que un superhéroe de Marvel. Súper. Es tremendo porque, quiero decir, sobre todo en la historiografía española, por ejemplo, claro, Lenin, no está bien visto, quiero decir, está muy mal considerado. Eh, pero
A ver, es una lástima porque no tengo el libro aquí, porque estoy de traslado y el libro estará en una caja, quién sabe en dónde, y no puedo leeros citas, ¿vale? Pero os digo que hay varios párrafos donde está describiendo un poco la Revolución Rusa y diciendo, bueno, el gobierno provisional estaba entre la espada y la pared esa noche porque se acercaban los soldados por la parte de atrás del palacio mientras Lenin escribe. Fin del párrafo. Punto y aparte. ¿Vale? Y esto lo hace Grande. varias veces. Tiene estos tours de force así, en donde narra todo el caos de la Revolución Rusa, que el año 1917 en Rusia es un caos. Bueno, si solamente hablamos de San Petersburgo, ahí pasa de todo, ¿vale? El zar abdica, luego viene un gobierno pues más o menos, podríamos decir, burgués, con algunos elementos de partidos socialistas, y luego aparecen los, bueno, los bolcheviques, los mencheviques, los eseristas y toda la gama de partidos de izquierdas. Bueno, en fin, que es muy caótico. Pero claro, China Mieville siempre guarda, él te va narrando todo y lo narra muy bien. Me recuerda mucho a Asimov por razones evidentes, ¿no? Así. Evidentemente China Mieville no es el primer autor de ciencia ficción que se mete a escribir libros de historia porque el más famoso de todos los autores de ciencia ficción, que es Asimov, pues escribió como 30 libros Sí, de historia y cultura de mundial. La historia de Egipto, Grecia. Grecia, de Egipto, de Roma, de... Bueno, hizo de todas las épocas, Pero son como básicamente. juveniles, ¿no? Son como libros juveniles un poco esos. O yo recuerdo. Claro, Asimov hace unos libros de divulgación de historia, por ejemplo, de Roma, el Sí. que tú dices de Egipto, que yo he leído unos cuantos. Yo Sí. tenía un profesor de filosofía que dijo, que nos decía, si queréis saber lo que no fue Grecia, leed el libro de Asimov. Lo que no. Entonces, bueno. Pero bueno, China Mieville también hace algo parecido. Es un libro que se puede considerar divulgación, y que te va contando un poco, pues, todo el rollo de la Revolución Rusa, de por qué se produce, de las rebeliones de los soldados. Bueno, los soldados básicamente se niegan a seguir luchando en la Primera Guerra Mundial porque, bueno, el argumento de Lenin de siempre es, oye, mira, obreros, campesinos, porque están luchando en una guerra, pues, promovida por nobles y porque el príncipe William no le gusta el príncipe Charles, ¿no? ¿Qué es esto? Entonces, y bueno, evidentemente se produce lo que se produce, no por Lenin, sino, quiero decir, Lenin llega después, sino porque, bueno, el ejército ruso llega un momento que en el frente se niega a seguir combatiendo y los soldados que no están en el frente, pero que se estaban preparando para tener que ir al frente, pues, que estaban en los alrededores de San Petersburgo, se niegan a ir al frente. Entonces se produce la Revolución Rusa. Si tu ejército no te hace caso y tú estás en una guerra y tú eres el comandante supremo del ejército, como era el zar, pues claro, tienes que dimitir, ¿vale? O sea, tienes que en su caso no es dimitir, sino que es abdicar porque era una monarquía, ¿no? Entonces, bueno, todo esto lo explica China Mieville, está muy bien. Es un libro, a ver, yo he leído unas cuantas cosas sobre la Revolución Rusa, libros más académicos y otros libros que son mis favoritos, los que tienen un pie en la academia y un pie en la divulgación. Eso es lo que yo creo más interesante, ¿no? Y el libro de Mieville, tengo que decir, no tiene ningún pie en la academia. O sea, esto Ningún pie. no nos engañemos, pero tampoco ensucia, ¿vale? Tampoco puedes decir, oye, este hombre que me está contando, ¿vale? No, sí que tiene una historia, evidentemente está muy escorado hacia Lenin y hacia lo que serían los bolcheviques, ¿vale? Lo cual no es común, insisto, sobre todo en la historiografía española de los últimos 20, 30 años, donde hay mucha gente hablando de la Revolución Rusa. eh, pero bueno, yo creo que gente todavía el problema en España es que hay muchos historiadores muy importantes que están como muy imbuidos, yo creo, por la propia propaganda de guerra, pero no de las guerras mundiales, sino de la guerra civil. Entonces, si tienen un bando, se quedan ahí. Y entonces en su análisis de otros enfrentamientos bélicos o lo que sea, pues siempre meten eso, ¿vale? En este caso, este señor es inglés y bueno, está por otro lado. Y por lo menos nos presenta a un Lenin que no es un asesino despiadado, ¿no?
Quiero decir, yo he escuchado en conferencias a historiadores, vamos, muy importantes de la Academia Española, comenzar la conferencia diciendo Lenin y los bolcheviques eran unos asesinos despiadados que llegaron y tomaron el poder y no sé qué. Y yo, pero señor, ¿qué me está contando? ¿Qué es esto? O sea, quiero decir, la historia no es una película, ¿no? de Marvel, ¿no? Donde hay unos villanos terribles y una gente que defiende la justicia y el bien, ¿no? No, bueno, quiero decir, esto es la propaganda de guerra. Nosotros vivimos en un mundo Sí, en donde la propaganda norteamericana y británica ha- ha- quiero decir, está en nuestra mente, ¿no? domina. Hitler y los nazis, villanos despreciables. Los americanos y los británicos, héroes, defensores de la justicia y la libertad. Los cojones. Quiero decir, Es que yo no estoy vindicando a Hitler, cae ¿vale? Ni mito. voy a hacer una defensa ni de Hitler ni de Stalin. Pero hay que entender que en el proceso de las guerras mundiales se pelean por algo. Hay dos bandos, no hay uno solo, ¿vale? Y no es que un bando ataca al otro porque le salió un día por la mañana, se levantó y dijo, oye, mira, vamos aquí a matar a todas estas personas. No, 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 estamos hablando de un mundo imperial donde la geopolítica pues jugaba un papel fundamental. Los gatos te escuchan. Entonces, ¿cómo? Los gatos te escuchan. Se revuelven. Los gatos se revuelven. Bueno, lo que decía, ¿no? Que el libro de China Miéville, por lo menos, aunque al final Lenin parezca una especie de superhéroe, pues nos da otra visión un poco diferente, ¿no? A ver, también es verdad que una cosa importante y es que destaca los propios errores de Lenin, los errores además estratégicos, porque dentro de esta teoría de que Lenin era un asesino desalmado que lo tenía todo muy atado, ¿vale? Que era un plan, o sea, oportunista y no sé qué, claro, lo que está implícito es que él no se equivocó nunca en 1917. O sea que él mantuvo su estrategia y la desarrolló hasta que llegó al golpe de Estado o revolución, como lo quieras llamar, de octubre del 17, ¿no? Pero claro, en el libro se nos narra esos momentos donde Lenin realmente está totalmente perdido, pierde totalmente, no sabe ni lo que está pasando. O sea, a Lenin, Ya. o sea, están dando un golpe los monárquicos, o sea, hay un general monárquico con tropas leales al zar acercándose a San Petersburgo y Lenin está diciéndole a Kamenev y a la gente del Comité Central del Partido Bolchevique que tienen que quedarse allí, que no va a pasar nada, que no se preocupen porque no sé qué, que los están provocando. Y yo, hostia, espérate porque van a llegar estos y vamos a cobrar. Entonces, bueno, por lo menos el libro no es que critique a Lenin, pero sí que nos deja ver esos momentos en donde Lenin no es el estadista con superpoderes de ver más allá de lo evidente, que muchas veces nos presenta la historiografía como ese supervillano, ¿no? El supervillano tiene que tener esa omnipotencia del saber qué tiene que hacer y en qué momento. Y bueno, China Miéville nos muestra un personaje en ese sentido que sí que se equivoca, ¿no? Y bueno, tiene, por ejemplo, en agosto del 17, cuando hay un momento de la Revolución Rusa bueno, hay un gobierno provisional. Ese gobierno está dirigido por un señor que se llama Kerensky, ¿vale? Que digamos que es, resumiendo mucho, un representante de la burguesía, pero no nos creamos que es un gran burgués porque no lo era, pero da igual. Los soldados, como dije, no quieren ir al frente y quieren deponer a ese gobierno provisional, ¿vale? Y entonces organizan una manifestación armada en San Petersburgo. Ojo, manifestación armada, imagínate. O sea, convocan una manifestación armada. Los bolcheviques, muchos bolcheviques la apoyan, ¿no? Obreros y no sé qué, dicen, venga, manifestación armada. Lenin dice, no, 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 ¿qué coño? ¿Cómo vamos a hacer una manifestación armada, hijo de... ¿Qué os pasa? ¿Sabes? Que si hacemos una manifestación armada, la derecha va a aprovechar para decir, oye, mira, ¿qué tal? Y nos va a dar un golpe. O sea, el golpe va a venir del otro lado. Entonces, los marineros de Kronstadt, que Kronstadt era un puerto militar que estaba muy cerca de San Petersburgo,
y era donde estaban los marinos que luego iban a ir a la guerra mundial, pero que al negarse a ir, de poner a sus comandantes y no sé qué, se quedan allí en rebeldía. Entonces, un tío de menos de 30 años, autodenominado Raskolnikov, como el protagonista, o sea, entendamos que el líder de la rebelión es una persona de 25 años que se ha puesto el nombre del protagonista de Crimen y Castigo, que no se llama así. Se van en los barcos a San Petersburgo, se bajan en los puentes, la manifestación armada, y pero en vez de ir al edificio de donde estaba el gobierno provisional, se van a la sede del partido bolchevique, donde estaba Lenin, claro, y Zinoviev y Kamenev y no sé qué. Y entonces, claro, porque Lenin está diciendo, oye, no podéis hacer esto, y se meten al edificio, y claro, lo que dicen es, oye, pensábamos que venían a matar a Lenin directamente. Ellos que eran bolcheviques, ¿no? Entonces, bueno, en fin, el libro nos narra un poco este proceso que está lleno pues de idas y venidas y de buenas y malas lecturas. Yo creo que es divertido, o sea, es como una especie de, sí, de novela, ¿vale? Lenin parece un personaje de novela, pero bueno, sí que tiene el fondo ese de la lectura de la Primera Guerra Mundial, de por qué termina la Primera Guerra Mundial, o sea, de la rebelión de los soldados, que es interesante ver y que no muchas veces, insisto, en la historiografía española, sobre todo, insisto, de los últimos 20 30 años, a veces no lo ves, o sea, ves cosas totalmente diferentes, lecturas muy, muy conformes a la propaganda de guerra al final del bando aliado, ¿no? Pero no del bando aliado ruso, sino del bando aliado, pues anglosajón, para el cual pues Stalin y Hitler son grandes criminales y ellos pues, claro, son los héroes, ¿no? Y como Stalin era un criminal, pues Lenin por extensión pues también, ¿no? Claro. Entonces, bueno, no sé, es un libro corto, se lee rápido. Este China, yo en Estados Unidos, en comidas, cenas, que hay gente que no conozco de nada, por cuestiones de trabajo, de lo que sea, suelo preguntar qué estáis leyendo, como para break the ice, ¿no? Como romper el hielo. Y me han dicho varias veces China Miéville. No este, porque este supongo que será nuevo, pero quizás sea el autor que yo más he escuchado en los círculos ni siquiera sociales míos, porque de nuevo es gente que no conozco de nada, o sea que igual hay una reunión y luego nos vamos a comer y nos toca estar ahí todos juntos Está en ese leyendo. sitio o después de un evento, mierdas así. Y China Mieble me lo ha dicho un montón de gente, hombres y mujeres. O sea, es como transversal el tipo. O sea que, vamos, Yo no lo es muy, conocía. muy, muy respetado, muy leído en Estados Unidos. Yo no lo conocía. Sí, está de Mm. moda, es lo que decía al principio. O sea, de los autores de sci-fi está muy, muy de moda. Me Él, extraña mucho que no le hayan hecho una peli todavía. De Ya. hecho, ya, no, pero es que estuve leyendo que ha habido guerras un poco, o sea, sí que ha, digamos que tenido sus giras y venidas con productores de Hollywood y de películas y demás, pero no terminan de, pues eso, él quiere tener control de sus historias y bueno, bueno, te imaginarás, ¿no? A lo mejor habla con un productor que le quiere cambiar todo y entonces dice que no Está y difícil. me está esperando una parrillada de marisco. No, no puede esperar No, más. no debe. Debe no sí. debe, no debe. Oye, prometemos un vídeo para la próxima semana. Sí, hay muchos libros de los que En hablar. esto ya de que prometemos lo que sea. Ah, También no, yo puedo prometer mucho más. carnet de coche. Mucho más, lo que sea. Sí, prometer. A ver, dime qué prometo. Un vídeo para la próxima semana. Vale, yo prometo 4 vídeos ¿Cuatro? y 3 No, podcasts Tres. uno. y dos encuentros en privado en los cuales puede llegar a haber cierta comunicación carnal para la próxima semana. Promete. Oye, prometemos vídeos cortos de Morille, Sí, extranjero en todas partes Sí. y sí. la historia de la señora de Galicia que caminó hasta Jerusalén. En el siglo IV.
Y yo no Estambul. prometo nada. Ganímedes. Yo no prometo nada. Preparación. Ha sido un placer. Gracias, compañeros. Adiós.